Y hoy toca el turno de hablar de uno de los jugadores que está siendo infravalorado y realmente no los culpo. También yo llegué a infravalorarlo hace algunos meses por algunas cuestiones de la situación en la que va a estar envuelto. Sin embargo, después de adentrarme un poco más a fondo al análisis de este jugador, hoy lo veo como uno de los mejores picks en el rango en el que se está yendo. Y hoy vamos a hablar de Michael Thomas, el wide receiver de los Saints. Entiendo por qué está siendo menospreciado. Fue una decepción en 2020. Una lesión en el tobillo lo marginó por varias semanas. De la semana 1 a la 8 estuvo ausente. Después tampoco jugó en las últimas 3 semanas de la temporada. Terminó jugando muy poco Michael Thomas. Y además no fue tan productivo como uno esperaba cuando estuvo en el terreno de juego. De las semanas 9 a la 14 fue el wide receiver 13 en targets, promediando 8.3 targets por juego. El wide receiver 19 en puntos fantasy totales y el wide receiver 30 en puntos fantasy por juego con 13.2. Obviamente esto no es lo que esperas de un wide receiver que elegiste en una primera ronda con la expectativa de que te redituara números de wide receiver 5. Y si a eso le añadimos lo de la lesión y lo de la suspensión interna que tuvo en el equipo, pues sí, obviamente hay esa percepción de que el 2020 fue una decepción y no los culpo, sí fue una decepción. Sin embargo, a mí no me preocupa este bajón en los números. Y no me preocupa porque no es como que Michael Thomas nunca hemos visto de lo que es capaz. Michael Thomas es un wide receiver de élite en la NFL. Del 2016 al 2019 es el wide receiver 1 en puntos fantasy, el segundo mejor en puntos fantasy por juego, el primero con más recepciones, el segundo en yardas recibidas y el quinto en touchdowns. Y obviamente aquí van a decir, pues claro, de 2016 a 2019 fueron los mejores años. ¿Por qué no meter también este año de excepción 2020 a la ecuación? Y lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Y saben qué? Los números de Michael Thomas siguen siendo de élite. Si contamos de 2016 a 2020, es el cuarto en puntos fantasy totales, cuarto en puntos fantasy totales a pesar de la decepción que fue el año pasado. El tercero en puntos fantasy por juego, el primero en recepciones. Estamos hablando de un jugador que se perdió más de la mitad de una temporada y aún así es líder en recepciones desde que llegó a la NFL, el cuarto en yardas recibidas y el noveno en touchdowns. Y también creo que estamos olvidando que Michael Thomas tiene 28 años y solo 5 temporadas en la NFL. La manera en la que ha dominado Michael Thomas ha sido increíble. Y vamos a hablar ahora un poco de los números en 2020. Y no hay mucho de qué hablar por el sesgo que hay en los datos y en las métricas por los juegos en los que estuvo ausente. Aún así, fue el wide receiver 4 en target share dentro de su equipo. El 27.8% de los targets de los Saints fueron para Michael Thomas. Y esto abre un poco la discusión de cómo vemos el panorama 2021 en cuanto a volumen para Michael Thomas. Hemos visto cómo es líder en targets en los últimos años, líder en recepciones en los últimos años, y este año no tendrá competencia alguna por targets. Pónganse a ver el depth chart de los Saints y su competencia en la posición de wide receiver son Tre'Quan Smith, Deontay Harris, Marquez Callaway y Adam Troutman como tight end. Y si a esto añadimos una posible baja en los targets que pueda tener Alvin Kamara debido a la salida de Drew Brees, y estamos hablando que Michael Thomas pudiera terminar como el wide receiver con más targets en la NFL en 2021. Así de sencillo. También en 2020 fue el segundo mejor en porcentaje de pases disputados ganados con un 75%
y el segundo mejor en catch rate con el 97.6%. ¿Qué nos dicen estas dos métricas? Que Michael Thomas es capaz de ganar las recepciones disputadas y que además tiene unas manos excepcionales. Y eso es parte de lo que hace a Michael Thomas un wide receiver de élite. En cuanto al panorama ya concreto de 2021, además de lo que ya mencioné del volumen, creo que viene una regresión positiva de touchdowns impresionante. Anotó 0 touchdowns para Michael Thomas en el 2020. De verdad, cuando lo vi dije, no puede ser que ni un touchdown de Michael Thomas. Y creo que también eso añade al decir, no, pues sí fue una decepción terrible, ¿no? Porque no esperas que Michael Thomas no anote. Y fue el único wide receiver con al menos 50 targets que no anotó al menos un touchdown. Y esto obviamente habla de una regresión positiva en ese casillero de touchdowns. Vamos a ver anotando a Michael Thomas porque además es uno de los mejores ofensivos en los Saints. Y obviamente, pues sí, todo es color de rosa con esto, con este panorama, pero luego viene otro panorama que quizá no es tan entusiasmable o que no nos entusiasme tanto, y es: ¿podrá seguir siendo un wide receiver de élite sin Drew Brees? Y la verdad es que sí, ¿eh? Y esto aquí es lo que a mí me hizo cambiar un poco de opinión y mi percepción de Michael Thomas de cara al 2021. En 2020, en 2 juegos con Drew Brees, jugando al menos 25 snaps, sus números no fueron nada buenos. En 5 juegos sin Drew Brees, promedió por juego 8.8 targets, 6.4 recepciones, 74 yardas, 12 yardas por recepción, 13.8 puntos fantasy por juego, contrastado con los 7.4 puntos fantasy por juego que logró en los 2 juegos que tuvo con Drew Brees. Yo sé que la muestra es corta, es pequeña, pero creo que esto abre la puerta a que el panorama de Michael Thomas no sea tan malo, o al menos no sea tan riesgoso que como luce con Alvin Kamara, con quarterbacks como Jameis Winston o como Tyson Hill. Obviamente el mejor panorama para Michael Thomas será que Jameis Winston gane la titularidad y que juegue la mayoría de snaps y tenga la mayoría de intentos de pase. Pero creo que también es factible decir que sea quien sea el quarterback, Michael Thomas deberá regresar al promedio de targets arriba de 10 por juego, y a esto le añades la regresión positiva de touchdowns esperada y probable, y esto todo suma a la ecuación para que Michael Thomas pueda volver a ser un wide receiver top 12, que eso es lo que ha sido durante toda su carrera, a excepción del 2020. Si Allen Robinson, si Terry McLaurin decimos que son a prueba de quarterbacks, ¿por qué no pensar que Michael Thomas, un wide receiver que ha dominado la posición tanto en la NFL en los últimos años, no pueda ser también a prueba de quarterback? Porque además lo hemos visto. Michael Thomas en 5 juegos sin Drew Brees ha producido en fantasy football. Su situación fantasy actual lo tengo en mis rankings como el wide receiver 9. Quizá lo estoy castigando todavía un poco. Creo que hay posibilidad de que pueda terminar más arriba. Lo tengo arriba de Allen Robinson, de Terry McLaurin y de Keenan Allen. Y abajo de Calvin Ridley, de Andre Hopkins, DK Metcalf y Justin Jefferson. En cuanto al ADP, se está yendo como el wide receiver 9, wide receiver 10. En algunos drafts aún lo están castigando todavía más. Y he visto que en algunos mock drafts se va hasta hacer el wide receiver 13 o 14. Cuestión que me sorprende muchísimo y tenemos que aprovechar ese descuento que tiene Michael Thomas. El ADP ahorita está a principios de tercera ronda. Imagínense poder iniciar su draft con Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Saquon Barkley. Después en segunda ronda rematar con el mejor disponible, ya sea un running back o un wide receiver, o incluso
Darren Waller, si está ahí disponible. Y después en tercera ronda, tomar a Michael Thomas, ya sea como tu primer wide receiver o incluso como tu segundo receptor en tu equipo. Qué lujo poder tener a Michael Thomas como tu wide receiver 2 en rosters de fantasy en 2021. Espero haberte convencido de no dejar pasar a Michael Thomas a pesar de todas las incógnitas que pueda estar teniendo.